Y esto lo digo porque quiero, o sea, no me siento orgullosa de haber hecho eso. Creo que tenía que haberme priorizado y haberme cuidado más, porque también mi proceso, el oncólogo me lo decía todos los miércoles, me decía, es que si no puedes venir con este estado de nervios, yo iba a la quimio con el portátil hasta que no me encontraba mal y me mareaba, no me lo quitaban, era la niña del portátil, las enfermeras siempre estaban diciéndome, de verdad que es que no es normal, ¿sabes? Y hasta que no me encontraba súper mal, no cerraba el portátil. Entonces, no me siento para nada orgullosa de esto, no le diría a todo el mundo que no lo hiciese, porque, porque bueno, es verdad que fue un momento en el que yo lo usé para no pensar, ¿no? Pero me hubiese gustado descansar más, me hubiese venido mejor, ¿no? Y aunque a mí el tratamiento de la quimio me funcionó, mi oncólogo siempre me dice que no funcionó tan bien como si yo hubiese estado relajada. Bienvenida, bienvenido a la sexta temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras y emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio con mi programa grupal Voy con Todo, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Bueno, hoy es un podcast muy especial. Como veis, no empiezo como empiezo siempre, presentando a la persona invitada, porque os voy a contar muy brevemente cómo fue un poco todo. Yo a Vanessa, de Renata Enamorada, la sigo desde hace tiempo y un día por casualidad, de casualidades de esta de la vida, porque como Instagram y el algoritmo este que te muestra a veces cosas, no te muestra no sé qué, ella comentó que le gustaría contar su historia y yo me decidí a escribirle y decir, oye, pues mira, yo tengo un podcast y si quieres, pues ahí tienes la plataforma si te apetece para contar tu historia, sin más. O sea, sin guión, así venimos, en bragas, como se diría, sin nada. Y por fin se ha dado el encuentro. Así que, bueno, eso, no hay nada preparado, no hay presentación preparada por mi parte. Quiero que ella misma se presente y explique un poco todo y bueno, simplemente este es eso, ¿no? Es un episodio para disfrutar, para escuchar, para meditar y sobre todo pues para aprender mucho de la vida, que al final es lo que nos llevamos. Así que nada. Bueno, Vanessa, muchas gracias por aceptar venir a mi podcast a explicar tu historia. Así que nada, lo primero entiendo que presentarte un poco para que te conozcan quien no te conoce. Gracias a ti por traerme aquí, a este espacio tan, no sé, que desprende una energía tan bonita, ¿no? Mm. Eh, pues yo soy Vanessa, soy emprendedora, tengo un proyecto de una empresa de organización de bodas, Renata Enamorado, y bueno, también soy mamá, tengo dos niñas preciosas, Ariana y Andrea, y, y bueno, y cada vez más sí que pienso que soy una persona muy fuerte, que como todo el mundo tenemos un pasado, ¿no? Y un bagaje detrás y una historia que empezó mucho antes de que nosotros naciésemos, ¿no? Y que nos va marcando también un poco nuestro camino. Y, pero bueno, me considero una persona muy disfrutona de la vida, eh, que pienso que la vida es maravillosa, siempre a pesar de que vengan olas que nos echen para atrás, ¿no? Y que nos derrumben en algunas ocasiones, pero me considero una persona bastante en general positiva en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé si quieres que empiece ya a contar la historia. Sí, bueno, es una historia bueno, de superación, de valentía, muy valiente, de cosas que
quizá no, viendo en perspectiva hubiéramos hecho de otra manera, pero bueno, al final hacemos lo que nos surge, ¿no? Nadie nace enseñado. Entonces, sí, sí, explica un poco todo, ¿no? Cómo empezaste y todo lo que ha ido pasando. Bueno, tú explica tu historia como tú quieras, que para eso es tuya. Claro, a mí sí, bueno, ya te lo dije, ¿no? Cuando hablamos la otra vez, que no me considero un ejemplo de nada. De hecho, en todo caso, si alguien me está escuchando, me gustaría que le sirviese para no hacer lo que yo hice, ¿no? Es uno de los aprendizajes que me gustaría aportar o algo que me gustaría aportar. Yo, bueno, también me quiero un poco irme un poco para atrás. Yo soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y vengo de una familia muy humilde, ¿vale? Donde mi familia era monoparental porque mi padre falleció cuando mi madre estaba embarazada de mí y tengo dos hermanos más, ¿no? Entonces somos una familia que siempre hemos estado muy unidos porque hemos estado también muy solos. Mi madre no es de aquí, de Sevilla. Entonces, esto lo cuento porque creo que tanto mis hermanos como yo somos los tres muy echados para adelante a nivel laboral, hemos necesitado siempre mejorar nuestra economía, ¿no? Y somos muy fuertes los tres en este sentido. Entonces, creo que ese pasado o ese inicio de familia a mí me marcó mucho para convertirme en lo que me he convertido ahora, ¿no? Yo terminé mi carrera y me puse a trabajar en el mundo, en el sector de los eventos y he estado trabajando 18 años por cuenta ajena hasta que decidí montar mi empresa por muchos motivos. Uno de ellos era por la libertad, ¿no? Que yo anhelaba de organizarme y de mis horarios y tal. Otro también era por ser mamá, porque yo tenía un puesto muy bueno, de product manager, viajaba muchísimo dentro de lo que es el sector de los eventos, entonces era bastante incompatible con formar una familia. Aunque luego ya decidí montar mi propia empresa, tuve varios años compaginando hasta que Renata ya lanzó y luego, bueno, durante todo este tiempo he trabajado mucho más que por cuenta ajena, o sea que montas tu propia empresa para tener más libertad, para tener más calidad de vida y tal, no sé qué, y luego pues ahí pon, ¿no? Una calidad de vida. Entonces, bueno, siempre me considero una persona que he trabajado muchísimo, muchísimo para sacar todo adelante, ¿no? Que nadie me ha regalado nunca nada, porque no vengo de una familia con contactos o con tal. Y bueno, esto lo cuento también porque de pronto, ¿no? Renata empieza, yo siempre siento que mi primer año fuerte fue en 2015, 2016, el primero que ya, digamos, podía un poco, fue el año que decidí dejar mi otro trabajo para dedicarme solo a las bodas, pero todavía tenía poquitas. 2017 empezó la cosita a andar, 18, 19, y el 20 que ya parecía que Renata iba a ser, yo tenía una oficina desde hacía un año donde había invertido mucho dinero, que ya funcionaba, ¿no? Pues llega la pandemia. Así que todo el mundo se cae, ¿vale? Pero encima el sector de las bodas está prohibido, o sea, no se podían hacer bodas, ni eventos, ni nada. Entonces fue como un año ahí que digamos que me dolió mucho, ¿no? Porque era como el año en el que sí que veía que Renata realmente ya yo iba a poder vivir 100% de mi negocio con un sueldo de calidad. Es decir, no mendigando, ¿no? Las migajas que mendigamos en los primeros años. Y bueno, llega la pandemia y Renata Enamorada hace dos bodas con todos los requerimientos de la pandemia. Llega un 2021 donde las parejas siguen pues sin querer casarse porque hay muchas restricciones, porque todavía tenemos mascarilla y tal. Entonces hacemos cinco bodas. O sea, de tener equipo que yo estaba formando poco a poco, me vuelvo a quedar sola, ¿no? Vuelvo otra vez a mis inicios porque son 2 años que no sabemos qué va a pasar. Y de pronto llega, o sea, estamos a finales de 2021, pero ya se prevé un auge de 2022. De hecho, nosotras teníamos contratadas 45 bodas. O sea, eso era una locura. Entonces, gracias, pues no sé, que a Dios a lo que sea. Yo no soy creyente católica, pero sí que creo en el universo y en la energía. Empiezo a hacer entrevistas porque sé que al año siguiente, o sea, que 2022 va a ser un año duro y que yo sola no voy a poder abarcar ese proyecto. Me acuerdo de una chica que hizo práctica unos años antes conmigo y la entrevisto a Ana Melgar y le digo que se incorpore.
¿no? Que quiero que se incorpore conmigo, que me apoye. Y eso era a finales de octubre. También entrevistó a María y entrevistó a mucha gente. Y en pleno finales de octubre, sin haber contado antes que yo en 2021, en febrero, tengo a mi segunda hija, o sea que ya tenía un bebé en ese momento de 8 meses, pues yo llevaba unas semanas que me notaba algo raro en el pecho, que tenía el pezón invertido, que algo dentro de mí me decía que algo pasaba. Yo había dado pecho a mi hija mayor 3 años y medio y mi hija, la pequeña, no me quería coger el pecho derecho. Y yo tenía ese run run, ¿no? Pero bueno, como buena emprendedora y buena madre, pues nos vamos al médico, porque para qué, ¿no? Así que yo lo voy alargando, hasta que ya, pues me sale un bulto muy grande en la sila. Y ya digo, esto ya no, bueno, ya mi corazón me dice que vaya al médico para descartarlo, pero yo estaba convencida de que me iba a decir que eso era un pequeño ganglio y tal, ¿no? Pues a mí no se me va a olvidar nunca porque yo fui sola, evidentemente. Llamé a mi madre para que se quedase con Andrés, fui sola pensando que eso iba a ser nada, fui a urgencias y dije, eso no va a ser nada, eso no va a decir nada. Y cuando la radióloga me subió, empezó a verme, ¿no? Ella me empezó a preguntar que le contase algo de mi vida, que a qué me dedicaba, que tal, para que, bueno, yo creo que lo hace para que nos relajemos mientras que está haciendo la ecografía y tal. Entonces yo le contaba, pues nada, que tenía una empresa de bodas, que al fin estábamos activándonos después de 2 años, que tenía 2 bebés, que tenía 2 niñas pequeñas, y ella empezó a llorar, la radióloga. O sea, imaginaron mi cara, o sea, la radióloga estaba llorando, yo decía, pasa algo y pasa algo malo, ¿no? Y además la radióloga me decía, yo no puedo hacer esto, pero es que te estoy escuchando y no te puedo decir nada, pero no, nada de lo que veo es bueno. Así me enteré yo que, que tenía algo malo, que luego me hicieron biopsia y unos días más tarde nos sentaron a mi pareja y a mí y nos dijeron que tenía cáncer de mama. El diagnóstico fue, tienes cáncer de mama, tienes que dejar el pecho urgentemente porque además está muy avanzado y no sabemos si se va a convertir en una metástasis y encima eres muy joven y cuando eres joven, que yo tenía en ese momento 39 años, el cáncer va más rápido y además estás dando el pecho y según ese, que eso, esto no estoy segura de ello, pero en su momento me lo utilizaba de excusa, era que la prolactina, que es la hormona de la leche, hacía que avanzase, ¿no? Entonces era como mucha urgencia en todo. Entonces, bueno, pues así yo me acuerdo que ese día yo tuve que ser otra vez un poco fuerte, ¿no? Y sonreír porque mi pareja no podía parar de llorar, ¿vale? Él también tiene su historia, su madre falleció unos años antes de cáncer, entonces era como, mi pareja no podía parar de llorar, yo tenía a mi bebé encima dándole el pecho y, y bueno, y no me lo creía tampoco, ¿eh? O sea, era como, esto no puede ser. Además, el diagnóstico inicial fue muy duro, que luego, gracias a Dios, la cosa mejoró bastante. Fue muy duro porque o sea, no era. La primera idea que quiero dejar es que hay muchos tipos de cáncer de mama, muchísimos. Y a mí personalmente me dolía mucho cuando me decían mi tía, mi abuela, mi tal lo ha tenido y ahora está estupendamente. Porque hasta que no lo tienes, no te das cuenta de todo el tipo de cáncer que tienes, de los estadios en los que está, que cada persona es diferente, que cada cuerpo es distinto, que a algunos va más rápido, a otros menos, a uno le funciona la quimioterapia y a otros no. No, ¿no? Es como, es lo primero que me gustaría decir. Y lo segundo es que cuando te diagnostican algo así y tienes 2 niñas pequeñas, ¿no? Que te invade un poco por la noche, ya llega el momento que te invade el miedo, eh, creo que lo mejor es no decir nada. Y simplemente tocar a la persona, abrazarla si quieres, tocarle las manos o el cuerpo, ¿no? Que muestre su cercanía, pero nada más, porque no hace falta nada más, realmente, no necesitamos nada más. Y yo cuando he hablado con otras personas en la misma situación que yo, todas hemos coincidido en lo mismo, ¿no? Que esas frases de, no te preocupes, tú eres súper joven, mi tía no sé qué, tú en ese momento estás en una bomba, que te acaba de caer una bomba, que no sabes cómo gestionarlo y que te estás enfrentando también a algo
muy nuevo, porque yo dentro de lo que cabe la quimio no la llevé tan mal como me la pusieron, pero conozco casos que han estado en tratamiento de quimioterapia al lado mía, con la misma edad que yo, con el mismo cáncer, que han estado fatal. O sea, que cada persona, cada cuerpo lo digiere de una manera, ¿no? Entonces, pues nada, nuestro diagnóstico fue muy duro, mi pareja no paraba de llorar, así que yo tenía que sonreír y tirar para adelante. El otro día pensaba en una cosa y quiero decirla porque no sé por qué la memoria te borra cosas que no quieres. Yo no recuerdo el día que se lo dije a mi madre, ni a mis mejores amigas, ni a mis hermanos. No lo recuerdo. Y el otro día pensaba, tengo que preguntárselo porque, o sea, yo fui muy cautelosa. O sea, hablamos mi pareja y yo, me daba mucho miedo decírselo a mi madre porque no quería que ella sufriese. Era como que tenía ahí como mucho reparo, ¿no? Y también, pero no lo recuerdo. De hecho, quiero preguntárselo porque no lo recuerdo. O sea, ni a mis amigas más íntimas, no lo recuerdo. Y creo que tu propia mente va haciendo como, te va haciendo diferentes bloqueos, ¿no? Como para un poco protegerte. Pues nada, bueno, nuestro diagnóstico fue muy duro inicialmente, sobre todo porque creían que se había convertido en metástasis. Entonces ahí ya pues entramos en otra historia, ¿no? Entonces directamente me dijeron que tenía que quitar el pecho a Andrea, que eso también para mí fue muy sufrimiento. Yo creo que de todo lo que he pasado físicamente fue lo que más me dolió, porque yo no quería quitarle el pecho, porque para mí el pecho era muy importante, era una conexión muy importante con mi hija. Y claro, se lo tuve que quitar en 2 semanas, tuve que hacer un destete diurno y nocturno, porque ya empezaba la quimio, porque directamente me dijeron que en mi caso no me podían operar porque era multifocal, o sea, mi cáncer estaba ya por todas partes, en distintas células, entonces había que hacer tratamiento de quimioterapia para no ser tan agresivo y ya después repetir TAC y todo para ver hasta dónde había llegado, hasta dónde se había eliminado, ¿no? Entonces, pues nada, el 7 de diciembre me pusieron el PIC, el 5 de diciembre fue la última vez que le di el pecho a mi hija, el 7 de diciembre me pusieron el PIC, que es por donde te introducen la quimioterapia, y el 9 de diciembre empecé los primeros ciclos de quimio. Tengo que reconocer que al principio, evidentemente hay cambios físicos, yo además salía vomitando de la quimioterapia, me entraban muchos fríos, tuve muchas reacciones alérgicas a la medicación, que me cerraban la tráquea, me tuvieron que ingresar en un par de ocasiones en pleno tratamiento, tenía unas quimioterapias muy largas, porque al producirme reacción, la única manera era de hacerlo más fácil para mí, era hacerlo más lento, con lo cual yo entraba, bueno, a las 7:30 de la mañana estaba en el hospital, a las 8 me hacían la analítica y no salía de allí hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero mm, quizá al principio lo que peor llevé fue psicológicamente todos los cambios que se producen en una familia, de pronto, ¿no? Yo de pronto ya no me encontraba bien para llevar a mi hija mayor al cole y a la pequeña toda la vez, ¿no? No eres capaz de, sobre todo por las mañanas, porque tenía mucho insomnio de la quimio, no conseguía dormir bien. Bueno, yo también después de la quimio los días siguientes solía tener bastante vómito, entonces era como, de pronto no puedes hacer cosas tan básicas como llevar a tu hija con 39 años al cole, ¿no? Entonces, reconozco que los primeros meses, sobre todo el primer mes, mes y medio, lo que peor llevé fue esos cambios que producimos en la familia, que al final pues conseguimos, contratamos ayuda que nos ayudase, mi madre venía a ayudarnos, mis hermanos vinieron a ayudarnos, o sea, gracias a Dios hicimos una buena tribu y tuve apoyo de mucha gente, pero hasta que tú reconoces que es que no puedes ya, ¿no? Hacerlo, porque claro, yo no quería verlo. Yo intentaba levantarme y llevar a mi hija al cole, ¿no? Era como algo dentro de ti. Y luego, aparte, tenía una empresa con más de 45 clientes que al cliente, bueno, yo ni siquiera sabía cómo decirle a ellos este tema ni cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, aunque contraté personal, para mí
el trabajo fue un salvavidas en una parte y también otra manera de no enfrentarme a lo que me estaba pasando. Yo, como buena emprendedora, me encerré en la oficina de 9 a 9. O sea, el único día que no iba a trabajar era el día de la quimio, porque mi cuerpo no me lo permitía. Pero el resto de días, de lunes a domingo, yo estaba de 9 de la mañana a 9 de la noche trabajando en mi proyecto, ¿no? Creo que ahora, pues, evidentemente no estoy orgullosa de esto. Es lo primero que creo que nadie debería de hacer, porque cuando estás pasando un proceso de cáncer, te tienes que cuidar. Y yo no me cuidé ni el ejercicio, ni la alimentación, ni nada. Lo que quería era un poco huir de mi casa, de toda esa bola que se había montado en mi casa y que yo no era capaz de llevar anímicamente. Y también me enfrentaba también, ¿verdad?, a un año de los más duros a nivel laboral, que creo que todas las personas de mi sector pueden confirmar que 2022 ha sido el año más duro. Ayer hice yo un brunch, un evento de networking que hago todos los meses con compañeros y todos hablamos que 2022 como que parece que no ha existido porque solo nos hemos dedicado a trabajar, ¿no? Y esto lo digo porque quiero, o sea, no me siento orgullosa de haber hecho eso. Creo que tenía que haberme priorizado y haberme cuidado más, porque también mi proceso, el oncólogo me lo decía todos los miércoles, me decía, es que si no puedes venir con este estado de nervios, yo iba a la quimio con el portátil hasta que no me encontraba mal y me mareaba, no me lo quitaban, era la niña del portátil, las enfermeras siempre estaban diciéndome, de verdad que es que no es normal, ¿sabes? Y hasta que no me encontraba súper mal, no cerraba el portátil. Entonces, no me siento para nada orgullosa de esto, no le diría a todo el mundo que no lo hiciese, porque, porque bueno, es verdad que fue un momento en el que yo lo usé para no pensar, ¿no? Pero me hubiese gustado descansar más, me hubiese venido mejor, ¿no? Y aunque a mí el tratamiento de la quimio me funcionó, mi oncólogo siempre me dice que no funcionó tan bien como si yo hubiese estado relajada. También es verdad que yo tenía muchísimo dolor y dolor de articulaciones, mucho insomnio tal, y muchos efectos secundarios, que mi oncólogo me decía que si yo hubiese tenido otro estilo de vida, hubiese estado más tranquila, hubiese hecho algo de deporte, hubiese paseado, no hubiese sentido tanto dolor como el que sentía y el que siento todavía, porque además la quimio es una cosa que no se va de tu cuerpo con facilidad, que tiene un bagaje de años y yo ahora mismo estoy todavía en tratamiento para evitar para quitar esos síntomas de dolor que tengo, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que he aprendido es que no pasa nada si un día no vas a trabajar. Eso es una cosa que he aprendido y ahora quiero tomarme algunas mañanas libres para simplemente hacer cosas para mí. Y anoche me acordaba, digo, mira, yo los miércoles no iba a trabajar y no pasaba nada. O sea, no se murió nada, todo funcionó bien, no se murió nada, ¿sabes? Y al final, la vida son 2 días y aunque el trabajo para nosotros sea importante, nosotras deberíamos de ser más importantes. O sea, tendríamos que priorizarnos más. O sea, eso es un aprendizaje que yo tengo en la cabeza, aunque yo siempre digo que a mí me encanta mi trabajo, sí, pero hay una parte de bienestar, de salud, de hacer deporte, de darte un paseo, de tomar aire, de comer bien. ¿Sabes? Que yo entré en una vorágine que era como me comía un bocata porque así en 5 minutos estoy de nuevo a la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues después de mi proceso de quimio, bueno, tengo que decir también que en pleno proceso de quimio, que hay fotos, yo he ido a todas las bodas de 2022, excepto a una porque estaba en el hospital y creo que me iba a dar un infarto de estar en la habitación cuando no me cogían el teléfono. Además yo empecé la quimio en diciembre y las bodas empezaron el 19 de febrero, o sea, plena temporada de quimio. Llegué a pedirle al oncólogo semanas que por favor no me diese la quimio porque si no, no iba a soportar el fin de semana de 4 horas, que me lo permitió una vez y nunca más, porque yo le dije, evidentemente le mentí, porque no le puedes decir a un oncólogo, es que no quiero que me des quimio porque es que tengo trabajo. Entonces yo le dije, no me encuentro bien, dame una semana de descanso. Cuando se enteró que había hecho 4 bodas, casi me mata, ¿no? Y ya nunca más me dejó. Entonces hice eso, todas las bodas con un cansancio extremo, porque las bodas son 16, 18 horas de trabajo entre el montaje, desmontaje y lo que es el tiempo de la boda. Y no me siento orgullosa de ello, ¿eh? Lo cuento para que no, por si alguien me escucha, que no lo haga. Luego a mí me operaron el 6 de junio, me hicieron una mastectomía
Y esa semana también tenía una boda, estaba todo súper controlado, mi equipo pues magnífico. Iba para la boda, mi pareja también iba de apoyo, que a veces me ayuda, y yo estaba en el hospital y yo creía que me moría ese día, porque si no me cogían el teléfono entraba en nervios, ¿no? Y, y la boda salió estupendo y no pasó nada. O sea, no somos tan, nadie ni nada es imprescindible en la vida. O sea, no pasó nada, absolutamente. La boda fue muy bien y no pasó nada, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que yo tengo grabada en la memoria, que lo intento pensar de cara a este año que estamos haciendo boda, que en algunas bodas me estoy quitando porque no puedo estar en todo y realmente tampoco hago falta en todos. Para eso tengo un equipo que funciona perfectamente, que lleva casi 2 años ya conmigo y no pasa nada, ¿no? Entonces, es un aprendizaje muy, muy bueno. ¿Y Y tú crees, por ejemplo, que si hubieras trabajado por cuenta ajena, te hubieras priorizado más? ¿Qué tal? totalmente, Sí, ¿no? totalmente. Si hubiese estado por cuenta ajena, me hubiese dado de baja, que además, por el tipo de cáncer que tengo yo, la baja puede llegar a ser hasta 3 años, sin pedir justificación alguna, me refiero. Me hubiese dado de baja, me hubiese dedicado a alimentarme bien, a cuidarme bien y a todo. Pero somos emprendedoras y primero que nos creemos superwoman. Y de superwoman nada, y yo no quiero ser superwoman. La verdad es que no lo quiero tampoco, ¿no? Y luego también nos creemos imprescindibles. Y a ver, si yo hubiese estado sola, con pocas bodas, pues igualmente hubiese contratado. O sea, en mi caso tenía una avalancha de trabajo horroroso y tenía que contratar personal sí o sí. Y nosotros teníamos 3 personas, jornada completa conmigo. Pero si yo hubiese hecho eso, o sea, yo por ejemplo este año tenemos un poco de menos trabajo que el año anterior y yo no me he quedado sola. O sea, yo ya me niego a estar sola sea, directamente. Aunque eso suponga ganar menos dinero, o suponga esforzarte más, o suponga coger un poquito más de trabajo para cubrir ese sueldo. Porque es que no se puede vivir así. No se puede vivir así. O sea, creo que llega el tema del emprendimiento nos va comiendo por dentro y al final, cuando te quemas por cualquier motivo, luego ya volver a resurgir de tu proyecto, volver a enamorarte de tu proyecto es muy difícil. Entonces creo que yo llegué a tocar el límite de odiar las bodas, porque yo llegué ya a decir, yo me acuerdo que iba a una boda y por la noche lloraba del dolor que tenía físico, físico y psíquico, porque es físico porque estás haciendo un esfuerzo físico y psíquico por no tener la capacidad de soltar, ¿no? Y decir, oye, ya está bien, ¿no? Y luego yo, por ejemplo, tengo un sentimiento de culpa enorme con respecto a mis hijas porque paso muy poco tiempo con ellas, porque siempre estoy priorizando el trabajo, ¿no? Ante cualquier cosa. Yo creo que ahí las emprendedoras tenemos que tener mucho, mucho cuidado en no cruzar esa línea, ¿no? De que nos puede llevar a aborrecer algo que hemos creado porque nos hace felices. Si no, no tiene sentido, ¿sabes? Ninguno. Entonces, bueno, luego cuando he tenido, o sea, cuando he estado en pleno tratamiento, no lo he contado antes, pero por ejemplo mi pareja también me decía, estaba obsesionado con que me rapase. Es verdad que tienes unos síntomas físicos muy evidentes. A mí se me cayó el pelo hasta de las pestañas. O sea, yo no tenía pelo en ningún sitio. Parecía un lagarto porque la piel se me caía a trozos. Eh, cogí mucho peso porque te ponen mucho corticoide, entonces es mucha inflamación. Pues varias cosas que a mí me dolían y me seguían doliendo es, uno, quitarle la importancia al cáncer de mama, ¿sabes? Porque es como que el cáncer de mama, como tiene más investigación que otro tipo de cáncer, tiene más curación. En realidad mueren 1.000 mujeres al año por cáncer de mama, o sea que es un porcentaje todavía muy alto. Es cierto que gracias a que hay mucha investigación y que hay mucha prevención, se está cogiendo el cáncer de mama muy pronto. Pero yo, por ejemplo, en mi caso estaba muy avanzado, porque todavía en España no te hacen mamografías con 39 años. Sea, empiezan a partir de los 40 y el cáncer de mama, muchos tipos de cáncer de mama son hormonales. O sea, y las mujeres hormonalmente, desde que te llega la regla a los 9 10 12 o 14 años, hasta y más pasando por embarazos y posparto, esto se pronuncia, ¿no? Entonces, yo hay como algunas cosas que siempre
se lo digo a mis amigas que no lo hagan, ¿no? Una es eso, no quitarle importancia al cáncer, porque probablemente la persona lo lleva peor psicológicamente que físico. A mí no me dolía, o sea, yo me levantaba por la mañana, me ponía mi pañuelo, me echaba mi protección solar y me iba a la calle y me veía buenísimo, ¿sabes? Y yo ahora veo las fotos y digo, madre mía, qué malita he estado. Cuando me veo en fotos, pero en mi día a día me levantaba y me iba. Tienen más dolor psíquico, de que, porque yo recuerdo que a mí me decían mis amigas, ¿y no tienen miedo? Y yo decía, bueno, mi oncólogo me había dicho que, 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 que dentro de que estaba muy avanzado, que iban a hacer todo lo posible para que saliese de este tema, ¿no? Pero es verdad que por la noche tuve muchos episodios de pánico porque tenía dos niñas pequeñas y me entraba miedo y yo decía, voy a dejar a mi hija con 10 meses huérfana. O sea, sí que te entra el miedo. Fíjate que otra vez pensando en los demás, ¿no? Ahí ya está el emprendimiento con la maternidad, ¿sabes? Y yo me acuerdo que una vez le dije a una amiga mía que yo todavía tengo que viajar mucho, tengo que ir a la playa mucho, tengo que hacer muchas cosas y soy muy joven y yo salgo por mis santos cojones porque, ¿sabes? La vida es maravillosa y la tengo que sacar, ¿no? Pero es verdad que una de las cosas que a mí me dolía mucho era eso, ¿no? El que, bueno, como es cáncer de mama no pasa nada. Bueno, mm, yo estaba viendo cada día como gente en el hospital se iba yendo con cáncer de mama de distintas edades, ¿eh? Luego, el desconocimiento que hay de toda la tipología de cáncer de mama, de todos los estadios, que hay algunos que son 4 o 5 años de vida. O sea, de cómo te lo diagnostiquen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con comparar con tu tía, con tu abuela, porque cada persona tiene una situación, una vida, unas vivencias, unos miedos. Somos totalmente distintos y nos falta más compasión humana y más simplemente escuchar y tocar, como yo digo, y no hablar, ¿no? A mí, cuando alguien, yo en quimioterapia nunca quería hablar con nadie, soy súper sociable, ¿eh? Pero era como que me metía ahí y yo estaba con mi portátil porque no quería pensar. Al final estar rodeada de personas que están enfermos igual que tú y solo, yo me acuerdo que el pitido todo el tiempo de cuando se acaba la medicación, yo todavía lo escucho, o sea, todavía que hace ya 6 meses que no voy a quimio, escucho ese pitido, que se te queda ahí como metido, ¿no? Porque al final el hospital no es agradable para nadie, ¿no? Entonces, eso, yo he echado de menos que la gente sea más compasiva. Hay una frase también que le tenía mucha manía y era cuando decían, tú eres una luchadora, no te preocupes que tú vas a luchar. Y yo dije, es que yo no me quiero imaginar yo luchando contra mi cuerpo. O sea, al final es un pensamiento negativo de que tú tienes que luchar contra las células de tu cuerpo. Y es mi cuerpo que por varios motivos, probablemente también por trabajar como una bellaca y no hacer otro tipo de cosas, pues se han convertido en unas células que estaban sanas en cancerígenas y están invadiendo mi cuerpo. Y probablemente también esto sea otro aviso, ¿no? Yo mm, ahora posteriori, que ya hace un año, que ya me han operado, ahora me vuelven a operar otra vez en febrero, pero ya se ve todo desde otra perspectiva, ¿no? Con otra mirada. eh, quiero pensar que esto era un aviso de la vida para que bajase un poquito el acelerador, un poco. Y aunque yo reconozco que es que a mí me encanta mi trabajo y yo se lo decía ayer a una amiga, es que yo hay veces que prefiero estar en la oficina porque además yo tengo mucho trabajo creativo, hago muchas decoraciones, ¿sabes? Y a mí me encanta estar en casa, lo reconozco porque me gusta más eso que jugar con mis hijas. O sea, es que mm, yo estoy aprendiendo a aceptarme, pero una cosa es que te apetezca trabajar, hacer una propuesta creativa, un diseño a que pase todo el día trabajando, porque también hay un mogollón de cosas que también me gustan. Tomarme un café con una amiga, cruzarme el parque o darme un paseo, ¿no? Entonces, quiero pensar que todo esto me ha llegado para que haga un aprendizaje. Y uno de ellos es ser más compasiva con los demás, pensar más en los demás. Yo creo que siempre, o sea, yo me considero una buena persona, pero creo que el cáncer me ha hecho ser mejor persona. O sea, como que ahora pienso más en los demás, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? De que esa persona esté bien, o no sé, yo con mis niñas de mi trabajo, que estén contentas, que se sientan libres, que,
no sé, como que la otra persona, en la medida que tú puedas hacerle la vida más fácil, hacerle un poco la vida más fácil a los demás. Y luego no comparar a nadie, porque hay una frase que yo tengo siempre metida en la cabeza, que empezó a retumbarme y se lo decía mucho a mi hija, la mayor, que es, sea amable siempre, porque nunca se sabe con qué está batallando esa persona. No sabemos, yo no sé lo que pasa por tu cabeza. Entonces, siempre se lo digo a Ariana, sea amable siempre, Ariana, porque no sabemos esa persona cómo se siente, cómo está, no lo sabemos. Tú no vas diciendo, hola, ¿qué tal? Estoy fatal. No sé decir, no, es, hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, o sea, lo típico, ¿no? Entonces, cuando me encuentro a alguien que es muy desagradable o que habla mal o que no sé qué, siempre digo, Dios, es que tú no sabes con qué estoy batallando yo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, para concluir, me quedo con eso, con tres cosas me gustaría quedarme. Una, con ser mejor persona para ser más compasiva con los demás, siempre estén enfermas o no, ¿sabes? Porque también cuando estás enferma no necesitas ni te gusta que nadie tenga compasión de ti por tu enfermedad, ¿no? Yo me acuerdo que yo en el hospital escuchaba murmullos que decían, ay, es la más joven de todos, si tiene niños pequeños, pobrecitos esos niños. O sea, yo eso lo he oído y cuando fui la primera vez y era como, Dios, me estás matando ya sin todavía haberme dicho nadie que me voy a morir, A ¿no? ver, que estoy aquí. Que estoy viva, ¿sabes? Y que luego es verdad también que te entra una fuerza. O sea, el tema de ser autónomo y mamá, sin ser mamá ya los autónomos tenemos un poder súper natural, ¿vale? Y más en España, que no nos ponen las cosas nada fácil. Y, y luego ya también se llama, que creo que te entra una garra, porque yo al principio tuve momentos de pánico, sobre todo de noche, que la quimio produce mucho insomnio, y tuve como varios episodios de pánico, porque no me quería morir, porque no podía dejar a mis hijas sin mamá, ¿no? Yo además vengo de, no he tenido padre y era como, no puedo darle esto a mis hijas, tengo que vivir para mis hijas, o sea, era una fuerza que me salía ahí brutal. Pero también tu proyecto, o sea, es como yo decía, Dios, si me pasa algo, ¿cómo dejo la empresa? O sea, no soy capaz de dejarla en pie antes de morirte, ¿no? Porque al final para mí Renata, como para todos los autónomos, creo es otra hija más. Y yo decía, la dejo también huérfana, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya para cerrar, eso, el resumen era un poco eso, que tengamos más compasión con las personas, seamos más amables, ¿no? El que no se subestime a una persona que está enferma, da igual del que, porque cada persona lo vive de una manera. Y los comentarios de mi tía lo tuvo y está perfectamente, eso no nos ayuda a nada, no nos aporta nada, ¿no? Y el cuidarnos más nosotras mismas, eh, mucho más. Yo recuerdo bueno, ahora hoy me encuentro muy fuerte y te estoy contando todo esto sin ninguna lágrima, pero mi matrona me pidió, lo tengo en mi Instagram personal, que prácticamente no lo uso, pero me pidió que hablase sobre el duelo, ¿no? De quitar el pecho. Y yo, es un vídeo de 7 minutos donde no paro de llorar, porque estaba en todo ese momento, ¿no? Entonces creo que tenemos que ponernos un poquito más en la piel del otro. Y luego otra cosa también que he aprendido es que tenemos que cuidarnos más, que si nosotras estamos mal, da igual, o sea, da igual nuestro trabajo, da igual el proyecto, da igual, porque todo se derrumba, o sea, todo se viene abajo. Yo me acuerdo que yo decía, yo tengo que salvar el año, pero yo soñaba con que terminase el 2022. Me he pasado todo el año diciendo, por Dios que termine, por Dios que termine, sin disfrutar de las bodas, porque era como una venida tras de otra, es como, por Dios que se pase ya esta boda y que empecemos la siguiente. O sea, era una, entonces al final así no se puede vivir. O sea, yo creo que yo estoy un mes más haciendo boda. Nosotros empezamos el 18 de febrero y terminamos el 12 de noviembre. Si llego a hacer 3 más, reviento, Renata, porque ya no podía más. O sea, ya el 12 de noviembre ya yo no podía más. Ya era como... Entonces creo que al final si nosotros no nos cuidamos, esto tampoco merece la pena, ¿sabes? Y también estoy mucho en trabajar menos, ganar menos, gastar menos y así necesitar menos.
Sí, Esa es otra, otro otra aprendizaje. frase que, sí, otro aprendizaje que me hace todo esto. Y bueno, esta es mi historia. No sé si quieres que cuente algo más que se me haya Sí, escapado o yo algo. quería hablar del tema de los acompañantes que te pregunté, Mm, ¿no? De cómo, sí, porque qué evidentemente para la difícil. persona que está enferma, pues es la parte más dura, por muy fuertes que nos queramos hacer ver o que nos quieran hacer ver que somos también muchas veces. Pero el papel de la persona que está ahí, ¿no? Que está al lado, pues es complicado, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Pues ahora yo creo que escuchándote a ti ya tenemos un poco más idea, pues eso, en vez de tanto hablar, más abrazar, más mostrar que estamos ahí, pero pues eso, ¿no? Que nos expliques un poco el papel de las personas que te han acompañado en este proceso. Pues mira, yo creo que tienen el cielo ganado, que es muy difícil. Yo me acuerdo que al principio yo me tenía que hacer la fuerte porque mi pareja se derrumbó. Recuerdo perfectamente en el hospital, o sea, llorar como un niño pequeño. Tiene 42 años y es una persona súper fuerte. Y yo creo que era la primera vez en 10 años que estamos juntos que la había visto llorar de esa manera. Entonces, mi primera reacción fue, tengo que ser fuerte por él, porque, porque además él, por ejemplo, su madre falleció de cáncer, y entonces él decía, no me puede estar pasando otra vez. O sea, era como, él entró en un bucle muy, muy fuerte en el que a mí me removía mucho, ¿no? También, entonces yo decía, bueno, pues tengo que ser la fuerte, ¿no? Luego ya fue pasando un poco todo, ya calmándose, y reconozco que yo le decía a él muchas veces que menos mal que era yo la que lo estaba pasando, porque yo no habría sabido acompañarlo a él como él me estaba acompañando. Yo en este caso, mi pareja, por ejemplo, ¿no? Hizo el papel, bueno, necesitó psicólogo en varias ocasiones. Yo misma, mi propia psicóloga, le llamaba a él y le explicaba, porque es verdad que había veces que él no sabía cómo gestionarlo bien. Porque claro, entran reproches de estás mal para estar en casa, pero estás trabajando todo el día. En mi caso, que no me di baja ni nada. Entonces, pues claro, cosas que a mí me hacían daño, que es verdad que fueron dos discusiones que son súper normales, pero bueno, mi psicóloga le llamó y le dio como unas pequeñas tácticas, ¿no? De, bueno, pues sobre todo era eso, de no hablar tanto y simplemente tocar y abrazar y ya está. Dejarme un poco también cuando yo necesitaba desahogarme, que simplemente llorase y ya está, porque a mí me acuerdo que yo lloraba poco, durante mi proceso, pero me acuerdo que un par de veces me encerré en el baño y él era todo que no quería verme llorar. Entraba al baño y me decía, ay, pero no llores, por favor, no llores, ¿sabes? Entonces, claro, yo decía, pero es que también necesito desahogarme, necesito que me dejen llorar. Y él no quería verme llorar, ¿no? Entonces, la psicóloga le dijo eso, por ejemplo, escucharme más, dejarme que llorase, animarme a que llorase, porque al final me lo estaba tragando todo y eso se hace pupa, ¿no? Entonces, pero mi pareja hizo un papel genial, porque cuando yo llegaba de la quimio, él, aparte de ya tener todo como organizado, se llevaba a las niñas para que yo estuviese tranquila, porque al final tú necesitas paz. Yo tengo dos niñas muy pequeñas, en ese momento 4 y 10 meses, o sea, eran muy pequeñas. Entonces, él los miércoles llegaba y se llevaba a las niñas todo el tiempo. También tenía a mi madre, que también hizo pues el papel de madre, eh, muy protector en el sentido de que me hacía la comida. Mi madre también es bastante, no es mucho de hablar, así que tampoco quería saber mucho, ¿vale? No me hablaba mucho, así que eso nos ayudaba a las dos, porque yo no le tenía que decir cosas a mi madre que no eran bonitas, y ella no las quería saber, pero sí que hice el papel de cuidarnos a todos, en el sentido de comida, ropa, o sea, de la casa, de tener como mi casa en paz para que yo pudiese estar dedicado a otras cosas. También de cuidar de mis hijas y todo. Y, por ejemplo, me han como entendido, ¿no? Entendido mucho, pero es verdad que el papel del cuidador puede ser bueno o malo. Es decir, te pueden llegar a agobiar mucho, que fue una sensación que yo tuve al inicio,
y que yo dije, por favor, no quiero gente en casa. O sea, los miércoles no quiero gente en casa, porque a lo mejor venía mi suegro, mi cuñada, que venían a ayudar, pero es como cuando estás recién parida, es que no quieres que gente en casa, es que necesitas estar tranquila. Y para estar tranquila, tu familia más cercana y ya está. Sí que es verdad que yo reclamaba mucho a mi madre. Creo que cuando nos ponemos enfermos, volvemos a esa niña pequeña que necesita. Yo solo quería tener a mi madre y a mi pareja. Y, y luego también he tenido la suerte de tener unos hermanos que han venido, se han llevado a mis hijas. Y creo que en mi general, en mi entorno, han entendido que lo que necesitaba yo era un poco de paz. Y luego a nivel laboral, he tenido ayuda por todas partes. O sea, mi pareja siempre me ayuda en el trabajo, pero ahora eran mi pareja, mis amigas, mi hermano, mi tal. Y luego soy muy afortunada, tengo unas amigas lindísimas que venían a verme y me traían la comida hecha y un montón de comida. Siempre me compraban comida y todo era rollo chocolate ecológico, té no sé qué. Así que venían y vamos, mi amiga Berta, que venía cada semana a verme y siempre me tenía que traer una delicia, ¿sabes? Eh, Creo que también es una maravillosa cuidadora en todos los sentidos. Pero reconozco que es un papel muy duro. Yo hice el tratamiento en Quirón y allí hay terapia solo para acompañantes. Y porque sí, es verdad que yo no he sido de las más difíciles dentro de las enfermas, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces no saben qué hacer. Yo me acuerdo que con la quimio tuve un par de episodios donde estaba vomitando y mi pareja me agarraba y yo sudaba y yo le decía, vete, vete. Claro, pero él no se quería ir porque necesitas ayuda, porque estás fatal y necesitas que alguien te ayude, pero yo lo echaba, ¿no? Y tener que irse y ver a la persona que quiere, que está mal encerrada en el baño, yo no me lo quiero imaginar. O sea, no lo he vivido y espero no vivirlo, ¿no? Entonces creo que al final consiste en estar sin nada más. Yo también aprendí a decir que no cuando quería decir que no. Es decir, me llamaba gente, Vanessa, ¿puedo ir a verte? No, lo siento, hoy no es buen día, no me encuentro bien, hoy no es buen día, ¿no? Y ser un poco, escucharte más a tu cuerpo y a ti misma y decir lo que necesitas y lo que no. Yo había días que le decía a Rafa que no necesito que te lleves a las niñas porque lo que echo de menos es estar con ellas, entonces quiero estar con ellas, pero por favor encárgate de la cena o de la compra o de lo que sea, ¿no? Y otras veces que le decía, por favor, llévate a las niñas, que la migraña me va a matar, tengo mucho dolor de cabeza y necesito dormir o necesito descansar o tal, ¿no? Creo que también ayuda mucho que nosotros, los que estamos enfermos, digamos lo que necesitamos, porque el otro no es adivino. Eso en todas las partes de la vida, ¿no? Que creemos muchas veces, suponemos que el otro tiene que saber lo que necesitamos y muchas veces no tienen por qué saberlo. O sea, entonces creo que la comunicación ahí es muy importante. Yo me acuerdo decirle a mi pareja eso, déjame que llore, necesito llorar, me estás cohibiendo todo el tiempo. Eh, mm, Decirle lo que necesita. Pero sí, es un papelón, ¿eh? Yo durante mucho tiempo le decía a mi pareja que menos mal que me había tocado a mí, que menos mal que me había tocado a mí porque no sé si yo hubiese sabido tenerle en casa, ¿no? Además, que yo soy una persona todoterreno y verme como me han visto ellos, 4 o 5 días sin levantarme de la cama. En diciembre se me cruzó una quimio con una gripe gorda, con una infección que cogí y estuve 2 semanas en cama. Y yo creo que eso, o sea, a mi madre y a mi pareja los mató, ¿sabes? O sea, era como, no puede ser, ¿sabes? De hecho, llamaban al oncólogo, que yo los escuchaba, diciéndole que, vamos, de hecho vino el oncólogo a casa diciéndole que si me estaba muriendo, ¿sabes? Porque, claro, como yo siempre me he levantado, me he puesto un poco enferma, es decir, que soy autónoma en España, los autónomos en España no se pueden enfermar. Pues tuve 2 semanas duras y sí que lo pasaron mal. El papel del cuidador es muy duro. Sí, es duro y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Nadie, bueno, nadie nace enseñado, no sabemos lo que quiere el otro, a veces suponemos y suponemos mal y la comunicación es esencial.
Pero bueno, espero que ese aprendizaje quede para cuando no estamos enfermos también. O sea, decir cómo nos sentimos sin miedo a que la otra persona se lo pueda tomar mal, porque oye, pues hay momentos que uno está mejor o peor o quiere o no quiere. Y creo que aprender a decir que no es, me parece, de las cosas más difíciles y más importantes. Y verbalizar lo que quieres de manera que la otra persona lo acepte, lo entienda y lo respete. Es un aprendizaje muy, muy, muy difícil y muy bueno que, que tiene que perdurar en el tiempo. Así que la gente que nos está escuchando, espero que se lo empiecen a aplicar y no esperen a tener una situación eh, o vivir un tipo de situación así, ¿no? Pues el priorizarnos, el cuidarnos, que es verdad que todos tenemos nuestros negocios, que son como nuestros hijos, y es que lo has dicho y es tal cual, ¿no? Es como, ¿cómo le voy a abandonar? ¿Cómo le voy a dejar? ¿Cómo le voy a cuidar? ¿No? ¿Cómo me voy a priorizar yo? Si lo más importante es, ¿no? Mi bebé o mi hijo, que también es el negocio y no. Lo importante somos nosotros porque si nosotros no estamos bien, evidentemente el negocio no va a tirar para adelante y puedes sobrevivir lo que tú dices durante un tiempo, pero cuando ya llegas a ese extremo, ¿no? Que tú dices, si yo hubiera tenido 3 bodas más, eso ya hubiera sido la hecatombe. Bueno, pues cuando el cuerpo nos da un aviso, empecemos a escucharle y no sé. em, yo te digo que cuando ya me explicaste un poco la historia, me emocionó. Mira que yo soy súper llorona y he dicho, no voy a aguantar. Pero porque veo que es una lección de vida y al final es lo que quiero que la gente entienda, ¿no? Por eso también me gusta que contara la historia, pues porque este podcast al final va para muchas emprendedoras y todas pensaban, no, yo no, no, yo no, no, ¿no? Hasta que no te pasa o lo Yo vives. jamás pensé que yo iba a tener un cáncer, ¿sabes? Pues eso. Jamás. Y con 39 años. O sea, que es como, y yo, nadie se lo piensa, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que tiene pues más antecedentes. En mi Mm. caso, es que no había antecedentes tampoco familiares, ¿sabes? Entonces era como, no puede ser, ¿no? O sea, no, Se han si yo no estoy equivocado. enferma, no cojo ni una gripe, ¿sabes? Esto no puede ser. ¿Sabes? Y esto, Y esto no, cuando esto no es te mío. llega. Esto no. Claro, y al que le tiene que llegar, le llega, da igual clase social, proyecto, proyecta o lo que sea, ¿sabes? Te llega y te atraviesa y es de un día para otro y se acabó, ¿no? Y yo, otra cosa que he aprendido también es a no dejarme tanto. O sea, yo si hubiese ido, yo empecé a tener sospechas de que algo pasaba en junio y yo fui el 25 de octubre. A junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Si yo hubiese ido en junio, probablemente hubiese sido quitarme el bultito, lo que sea, y poco más, probablemente. Pero no, lo dejé avanzar, 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 hasta que se ha convertido en un tratamiento de quimioterapia de 6 meses y una mastectomía bilateral. Que, Sí, sí, que entonces, si no hubieras sido autónoma, seguramente hubiera sido. totalmente. Claro. Sí, Entonces, no somos superwoman, ni ser autónomo te inmuniza para enfermedades ni cosas. O sea, tenerlo total, claro. no tenemos una vacuna especial. No. Oye, pues se lo podrían hacer, mira, vacunas para los autónomos. Como no nos podemos poner enfermos, pues yo qué sé, nos tendrán que inmunizar más ante las cosas. En fin. Bueno, me gusta acabar con un poco de humor, un poco de risa, que la vida es lo que tú dices, son 2 días, hay que vivirla, hay que disfrutarla, nos quedan un montón de cosas por hacer, por disfrutar y que cuando decimos que no es que no y cuando no hay ganas, no hay ganas y cuando hay que priorizarse, uno se prioriza. Y no sé, que mil gracias, Vanessa, por esta Así. lección, por contar tu historia. Y ya sabes que siempre que necesites, si te has quedado con más ganas de contar más cosas, yo estoy aquí para cuando quieras. Yo feliz y encantada. Así que eso, solo agradecerte todo lo que nos has explicado, el poder entender un poco la parte dura y aprender sobre todo a tratar con esto, ¿no? Porque es eso, no sabemos muchas veces qué hacer y pensamos eso, ¿no? Ah, le voy a decir esto para quitarle hierro. Pues no, estás poniendo una losa más y por no preguntar, ¿no? Porque no preguntamos cómo está el otro, qué necesita o no necesita.
Así que muchas gracias por enseñarnos, por explicarnos tu experiencia y nada, a seguir disfrutando de la vida, de esas hijas maravillosas, de ese proyecto tan bonito que tienes, que es que yo veo todas las bodas y me encantan todas. Así que nada, que muchas Gracias a gracias. ti por dejarme darle voz, darme voz y, y contarlo, que no pensé que le iba a contar con la sonrisa todo el tiempo y me alegro mucho de haberlo contado así, porque eso es motivo de que estoy curando, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti por este espacio Muchas gracias a ti. Un y besito. espero aportarle algo a alguien y si no, ya solo para mí esta conversación vale oro, vaya. Pues nada, esto de la tuya ya lo sabes, así que mil gracias. Un besito. Chao. Besito, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!